Nueva charla. En esta ocasión es una charla organizada entre la Comisión Interclubes y el Club de Veleros Barlovento. El objetivo de la charla es ver que Joder nos cuente cómo es la manera correcta de medir nuestro barco para presentarlo en PHRF, en la fórmula PHRF. Y antes de comenzar la charla, le paso la palabra a Jorge Ibarborde, que es el comodoro de la Comisión Interclubes, para que nos dé unas palabras y le dé el pase a Gabriel. Jorge, si estás hablando, estás en mute. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Disculpen, se me había silenciado el micrófono. Un placer tener a todos los que nos acompañan en esta charla. Y desde ya les quiero agradecer profundamente la participación, sobre todo al Club Veleros Barlovento, que nos ha permitido utilizar su espacio y su Zoom para poder llevar adelante esta charla. Y también le quiero agradecer a los que nos han colaborado con la Comisión Interclubes con el pago adelantado de los certificados de medición, lo cual nos ayuda a subsistir porque, como todos sabrán, la Comisión Interclubes lo único que recauda para pagar sus sueldos es los certificados de medición. Y con la cuarentena y las prohibiciones de navegar vigentes y obviamente las prohibiciones de correr regatas, estamos en una situación bastante complicada. Así que bueno, espero sirva, estoy seguro que les va a servir para o aprender a medir los barcos o para que nos saquemos dudas sobre muchas veces errores comunes que cometemos al medir nuestros barcos en esta fórmula. Gabriel, toda tuya la palabra. Bueno, ahí se reinició el audio. Sala de espera, listo. Bueno, ya estaría en principio. Bueno, gracias a todos por participar. La verdad que no esperaba tal cantidad de concurrencia. Pero bueno, vamos a tratar de que sea algo divertido y que básicamente que les sirva, que puedan encontrar una utilidad en este tiempo que le dedican a la charla. En principio, la idea es definir sobre qué vamos a hablar, porque la realidad es que los sistemas de hándicap es algo vastísimo y, digamos, la charla puede fácilmente ramificarse y el hecho de perder la hilación y no tratar estrictamente el tema que estamos tratando va a hacer que no sea tan claro para todos. Así que, en principio, lo que quería aclarar es que simplemente la charla va a versar de lo que dice que es conocer qué medidas hay que tomar y cómo hacer para medir esas medidas, digamos. En las redes sociales vi que, como esto es vasto y se dispersó por todos lados, y PHRF existe en distintas partes del mundo, leí charlas sobre que iban a venir a participar personas de otras partes, y esto es estrictamente de la implementación de PHRF en Argentina y en Uruguay. Y para otros países lamentablemente no sirve porque todos tienen implementaciones locales, inclusive dentro de un mismo país hay distintas implementaciones de PHRF. Así que esto versa solamente de la implementación argentina y uruguaya. Así que, y después otras cosas que nos van a tentar, tanto a ustedes como a mí que me gusta hablar, nos van a tentar de la conversación a ramificarnos, que es debatir el rating de si tal barco tiene un rating más bajo, más alto, y por qué, y lo mismo las preguntas típicas de qué me conviene hacer, y pongo un Genoa más cortito y bajo el rating, o prefiero un Genoa más grande y subo el rating, o le corto el quillote porque me varo, y con eso voy a andar peor, pero voy a tener mejor rating, ¿qué me conviene?
todas esas preguntas serían para otra charla, que si quieren estoy dispuesto y contento de hacerla, pero esta específicamente es para medir el barco en PHRF y ver, bueno, ¿qué tengo que hacer? Un problema puramente práctico, ¿sí? Entonces, una de las primeras preguntas que uno se haría es ¿para qué medir el barco? No sé si todos ustedes lo saben, pero seguramente una buena parte sí, es que PHRF en Argentina y en Uruguay es un sistema promocional. La Comisión Interclubes es una entidad sin fines de lucro que tiene por fin estatutario, digamos, promover la participación en regatas, promover esta característica particular de nuestro deporte de la vela. Por lo tanto, tiene, además de la medición, además de participar en forma medida, midiendo el barco, tiene la posibilidad de que haya gente que directamente venga a participar sin haber medido nunca. Obviamente, medir el barco mejora el rating, porque participar sin un barco medido, sin haberlo medido, conlleva una penalidad, pero facilita a la gente que nunca corrió y que queremos que empiece a correr, o a la gente que de repente corre una regata por año para compartir en su club el asado posterior a la regata con sus consocios, o ese tipo de cosas. Bueno, queremos dar toda esa utilidad, pero, como se llama, la idea de PHRF básicamente es correr con medición, no correr sin medición. Correr sin medición se puede hacer como algo temporario, como algo circunstancial, pero no, digamos, de una manera constante, porque no tiene sentido. El rating es malo y además no tiene sentido para una flota correr con barcos sin medición, porque realmente un barco agranda las velas, qué sé yo, no sé, cambia cosas y si no se mide, los barcos siempre van a, digamos, el sistema se va a tornar injusto. Así que el punto es, correr sin medición se puede, pero la realidad es que no se debe correr sin medición. ¿Sí? Además, una cosa, esto lo aclaro por las dudas, esto que les digo de correr sin medición, solamente pueden hacer los barcos que son estándar o tienen cosas menos que, de menor performance que lo estándar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, uno puede decir, yo tengo, no sé, a ver, un Pandora 27, y voy a correr sin medición. Bueno, pero esperá, tenés que utilizar un spinnaker que sea de igual o menores dimensiones a las del Pandora 27 estándar. Un quillote estándar de Pandora 27, y así con todas esas cosas. No, si uno tiene más que lo estándar, no se puede hacer uso del rating sin medición. Así que bueno, básicamente era para aclarar eso. ¿Sí? Otro de los temas de medir el barco, que es interesante, es para verificar las medidas del barco. Que uno, si no es por correr, jamás mide y no sabe qué tamaño de velas tiene, si son más o menos las que habitualmente lleva el barco, y bueno, y otro tipo de cosas, digamos, ¿no? Así que eso es interesante y cuesta muy poquito. En una tarde se toman las pocas medidas que hacen falta para medir el barco, ¿no? Pero les doy, si no se quieren llevar chascos, porque les doy estos consejitos para que no se claven con mediciones que después no van. Porque, como ya les voy a explicar en las próximas diapositivas, las consecuencias de tener mal medido el barco no son lindas, son consecuencias feas, y en algunos casos no solo feas, son muy, muy feas. Entonces, por eso es bueno aclararlo, ¿no? Entonces, estos son errores en los que no tienen que caer. Yo acá puse 5, digamos, ¿no? No agarrar y decir, yo tengo el barco igual al de mi vecino que está medido, entonces ir a buscar la declaración jurada del vecino. Las declaraciones juradas, todas las cosas que uno declara como medidas del barco, están en internet continuamente actualizadas. Así que uno puede entrar a la página de la SIC y ver exactamente
todas las medidas que declaró cada uno de los barcos que está corriendo, ¿no? Entonces, no recomendamos usar medidas de barcos supuestamente gemelos. Los barcos son todos distintos, a pesar de que a nosotros nos digan, bueno, yo tengo un H20, y sí, H20 hay llenos más chicos, más grandes, poquito más chicos, poquito más grandes, ¿cómo se llama? Y lo mismo con todas las velas, el tangón y todas las cosas. Así que no existen los barcos gemelos, no usen medidas de otros barcos. Quizás está bueno ir a curiosear antes de medir el barco o después de haber hecho la medición, ir a curiosear y comparar para ver que uno en alguno de los casos no le haya pifiado por mucho alguna medida, para hacer una corroboración, pero no utilizar esas medidas creyendo que esas son las medidas de su barco. ¿Sí? El caso típico es, me compro un barco que ya estaba medido. Bueno, y entonces directamente dejo así, dentro de las reglas de la SIC, dice que si uno corre con medidas del propietario anterior, está aceptando como que tales medidas son correctas. O sea, lo que declaró el propietario anterior es válido como última declaración jurada. Y uno es responsable, si sigue corriendo, uno es responsable por esas medidas. Es muy riesgoso hacer eso. Así que, en todo caso, si compran un barco que ya está medido, mi recomendación es vayan y mídanlo de vuelta. ¿Sí? Otro de los errores, la SIC publica de cada uno de los tipos de barco las medidas estándar. ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, no sé, que un ROI 26, como el que tiene Vicky, tiene tales y tales y tales medidas. No se tomen de eso, digamos, vayan y mídanlo porque las diferencias pueden ser sustanciales. Y justamente la medición de lo que se trata es de calcular en función de las diferencias que tiene nuestro barco, lo que nosotros medimos, con las medidas estándar, un nuevo rating más bajo o más alto que el estándar. ¿Sí? Otra de las cosas, tampoco se tienten en decir, ah, mi barco ya estaba medido en IMS o en IRC. Y entonces agarrar y copiar las medidas porque ya las midió otro. Por empezar, una de las cosas que se corren riesgo es que las siglas, las denominaciones de la misma medida en distintos sistemas de handicap son distintas. ¿Sí? Hay cosas que se llaman de una manera en una fórmula y de otra manera en otra, y hay cosas que se llaman iguales las dos fórmulas, pero representan distintas medidas. Entonces, por favor, no hagan ese atajo de copiar medidas de otro certificado. En general, les digo, si su barco está medido en IRC, en general, la mayor parte de las medidas son la misma definición, son iguales que en PHRF, salvo, creo que 2 medidas o muy poquitas. Pero bueno, igual, la idea es, mídanlo, es importante medirlo y saber lo que uno midió, porque además es algo que uno va a hacer una declaración jurada. No es chiste hacer una declaración jurada, así que uno se compromete a lo que está declarando, ¿no? Y lo peor de todo, pero esto sí que es lo peor de lo peor de lo peor, es transcribir medidas de folletos o publicidades. Les digo que los astilleros, en general, publican medidas, muchas veces las primeras medidas que tiró el diseñador, y después, en el proceso constructivo, los barcos tienen leves o no tan leves medidas distintas, o flotan distinto, o son más pesados, más livianos, o lo que sea. Vale decir que las medidas de publicidades o de folletos no tienen ningún sentido, hagan de cuenta que no existe, y especialmente la típica es la del calado, que es la medida más engorrosa de medir. Entonces se quieren abreviar la medida del calado, y mi barco cae en 1,05. ¿Y por qué? Porque todos los barcos, como mi barco, calan 1,05. No, mídanlo, porque los barcos flotan distinto, pesan distinto. Así que, por favor, no cometan
todos estos atajos, sino que vayan y midan personalmente su barco. Eso es lo que mejor funciona. Bueno, el tema es, les cuento cómo es el tema de las protestas de medición. Por eso, especialmente, les insisto en que midan con cuidado su barco, digamos, ¿no? O sea, cuando uno corre una regata, o un campeonato de HRF, si uno tiene dudas al respecto de la medición de determinado barco, qué sé yo, está corriendo y ve un spinnaker que le cuelga adelante por debajo del púlpito. Sin embargo, sospecha que tiene un rating normal. Puede ser una protesta de medición, ¿sí? Siempre está restringido esto a estar corriendo una regata o un campeonato. No puede ser, digamos, así en el aire. Tiene que ser un rival deportivo, digamos, concreto. Esa protesta de medición no es necesario que sea inmediata, porque uno puede estar corriendo contra alguien que sospecha que tiene un defecto en la medición, está mal medido, algo mal declarado, pero en el agua, en plena regata, es imposible saberlo, así que es factible que puedan utilizar un tiempo límite mayor al vencimiento de la presentación de protestas y decir, bueno, macanudo, me voy a tomar el tiempo para volver a casa, no voy a mostrar bandera roja, ni decir protesto, nada, pero me voy a tomar un tiempo razonable, bien razonable, digamos, no puede ser una semana, para llegar a mi casa, verificar en internet qué tiene declarado el barco, mi rival, que yo creo que tiene algo mal medido, y recién ahí presentar la protesta. Va a estar fuera de tiempo límite, va a estar sin bandera roja, va a estar sin decir protesto, pero la comisión de protesta seguramente se las va a aceptar la protesta porque es uno no tenía manera de enterarse de todo esto hasta no haber visto en concreto algo después de la regata, como es la medida que tiene declarado el barco, ¿no? Así que seguramente les van a aceptar la protesta aún superado el límite de plazo para presentar protestas. ¿Cómo es una protesta? Ah, bueno, y la SIC es la única que tiene la posibilidad para protestar o hacer inspeccionar un barco en cualquier momento, o sea, no está sujeta a el entorno de una regata o de un campeonato. O sea, puede presentar, no sé, en determinado momento considera que tal barco está mal medido, no en un campeonato, nada, y bueno, puede presentar en cualquier momento una protesta de medición o llamarlo a una inspección. ¿Sí? Y bueno, y esas protestas se tratan simplemente, se llama un medidor, este medidor hace una inspección del barco y se hace un cálculo de rating en función de las nuevas medidas tomadas. Otra de las cosas que las protestas de medición tienen que ser específicas. No puedo decir, yo creo que el barco está mal medido, y en consecuencia protestar toda la medición del barco. Sino que tienen que ser puntuales. Mira, ese barco está corriendo con un spinnaker mayor al declarado. Ese barco tiene un genoa que le llega hasta el espejo, ¿viste? Y tiene declarado uno que le llega hasta el mástil. Ese tipo de cosas, y no una inspección general porque me parece que todo esto está mal medido. Tiene que ser una cosa fundamentada, específica y concreta. Y ahí se hace la inspección. Bueno, ¿cómo son estas protestas? Como les comentaba, después de la inspección se hace un recálculo del rating, y pueden pasar tres cosas. La primera es que el rating o disminuya o no varíe, ¿sí? En tal caso, no pasa nada, o sea, valen los resultados publicados de la regata, y una cosa importante, si el rating disminuye, no se recalcula la regata con el rating disminuido, ¿sí? Y tampoco se disminuye el rating para siempre, para
que el rating sufra una disminución, la disminución se tiene que presentar después otra declaración jurada y ahí el certificado pasa a ser un certificado con menos rating. Simplemente, en este caso, no varían los resultados, aunque disminuye el rating, y bueno, si no varía, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el rating aumenta? Si hace una inspección y se encuentra que lo que nosotros habíamos declarado está por debajo de lo que verdaderamente es. Bueno, como PHRF es un sistema pensado para una medición amateur, no profesional, digamos, se están midiendo los barcos, un dentista, un comerciante, un maestro, no sé, de todas las profesiones que nada que ver con medir barcos. Entonces, la idea es dar una especie de colchón de tolerancia para pifiarla con las mediciones, ¿no? Ese colchón de tolerancia es de 1/10, ¿sí? Entonces, una posibilidad es que el rating, cuando se reprocesa con las medidas inspeccionadas, aumente 1/10, ¿sí? Hasta 1/10. Si aumenta 1/10, el barco no va a ser descalificado, ni en esa regata, ni en ese campeonato, si fuera un campeonato, sino que simplemente se reprocesa la regata, se recalcula con la décima esa adicional, y se le aplica una penalidad del 20% de los barcos inscriptos. O sea, así más o menos, imagínense que un barco salió segundo, y lo protestan, aumenta 1/10, están corriendo 20 barcos, y un DNF sería 21 puntos, el 20% son 4 puestos, así que se recalcula la regata con el rating con 1/10 más, y además se le aplican 4 puestos de penalidad. Es duro, no es grato, pero no es una descalificación, digamos, es una, y uno puede seguir corriendo y divirtiéndose en el campeonato ese. Ahora, la siguiente es que aumente 2 o más décimas. Si aumenta 2 o más décimas, bueno, acá ya pasa a ser dura la penalidad porque es como mínimo una descalificación. ¿Sí? Una descalificación de la regata, y si está corriendo un campeonato, es una descalificación del campeonato, y no puede seguir corriendo además. Así que es una penalidad más dura. Pero esto no es lo más duro que puede pasar. Ahí, obviamente, todo esto lo trata una comisión de protestas, ¿no? O sea, se mide el barco, se hace la inspección, se recalcula, y se le presentan todos los resultados a una comisión de protesta que hace un interrogatorio. Dentro de ese interrogatorio, la comisión de protestas va a tratar de evaluar si todo esto es un error, una casualidad, un problema de medición por H o por B, no sé cuánto, o si es algo ya más grave, tipo fraudulento, digamos, ¿no? No ha habido demasiados casos, pero ha habido algunos, y, digamos, es bravo, digamos, encontrarse con una cosa así, porque ya se aplica una regla de mal comportamiento que está en el reglamento de regata, que es la regla 69, y si quieren después échenle una ojeada, y ahí, digamos, si se encuentra culpable al barco de mal comportamiento, digamos, puede ser desde una advertencia, bueno, guarda, mirá, ten cuidado porque con esto no se juega, a una descalificación, bueno, a una sanción mayor. Y además, cuando se aplica una penalidad por regla 69, el reglamento dice que se debe avisar a la Federación Argentina de Yachting. Entonces, el tema pasa al Tribunal de Apelaciones de la Federación Argentina de Yachting, que reanaliza el caso, y si lo sigue encontrando fraudulento, o si sigue encontrando
digamos que la cosa es de mala leche, puede quitarle la elegibilidad al competidor para correr regatas por un cierto tiempo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la federación... ¿Por qué no puede ir a... Esto significa que quitar la elegibilidad es impedirle correr regatas por una cierta cantidad de tiempo al competidor, ¿sí? Como la federación tiene un rango nacional, aplica a todos los clubes náuticos de la República, se comunica a todos los clubes náuticos que tal competidor no puede correr regatas durante un año. Lo cual es un terrible papelón, o sea, es muy duro eso. Y bueno, han habido casos, inclusive hemos tenido un caso que llegó hasta lo que era la ISAF, que ahora es World Sailing, llegó el caso hasta allá, hasta tratarse una penalidad que se dio acá, acá se le quitó la elegibilidad de por vida a un competidor. Y después la Federación Internacional se lo bajó, no me acuerdo si era 4 o 5 años, una cosa por el estilo, pero es muy, muy feo. Todo esto, digamos, es para decirle que póngale onda, póngale cuidado, porque la verdad que las consecuencias de no hacerlo bien esto, lamentablemente, son bravas, ¿no? Es una cosa bona fide, donde todos los competidores estamos confiando en la buena fe del otro, y, ¿cómo se llama?, traicionar esa buena fe puede ser muy malo. Así que póngale onda, y un poco la idea de la charla esta es, de alguna manera, también explicar las cosas para que no se cometan errores tontos al hacer la medición. Así que bueno. Te hago dos preguntas. La primera Bueno, es, ¿hay un porcentaje de penalización para barcos no medidos? ¿O para todas las categorías es igual? ¿Cómo es el tema del rating cuando no está medido? Y la sí. segunda, no sé si te la hago después, si querés responderla y te hago la otra. No, más o menos 10% del rating en pies. Ok. Y la otra es, en caso de una protesta y hay que hacer una medición, ¿ese costo de medición cómo es? Bueno, ahí está, es bravo, digamos, ¿no? Hay campeonatos que tienen medidores, ¿sí? Qué sé yo, se corre un campeonato argentino o un desafío interclubes, y el campeonato, ya antes del campeonato, designa un medidor. En muchos casos ya son medidores pagos. Entonces, cuando se hace una protesta, ya la medición en sí está prevista, y entonces no hay un costo adicional de medición, ¿sí? Pero bueno, ahora imaginémonos que, qué sé yo, no sé, esto se produce en una regasic o en una regata, no sé, del lago San Roque, y qué sé yo, que no tienen previsto eso, y entonces para una protesta de emisión tienen que contratar a alguien que se tome una tarde el tiempo para ir a medir, a ver todas las cosas, y entre otras cosas, por ejemplo, se protesta el calado, y el barco lo tienen que sacar a tierra. Entonces hay un movimiento de pluma, de varadero, que tiene costos. Entonces, generalmente lo que se hace es que, que los dos barcos ponen, tanto protestante como protestado, ponen el valor que cuesta medirlo, el costo, digamos, ¿no? Y el que gana la protesta recobra el dinero, y el que no gana la protesta, el que la pierde, la paga. Es la única solución. Así que bueno, ahí están, creo que respondidas ambas preguntas. Sí, sí, perfecto. ¿Listo? Gabriel, Sí, una consulta. En el caso de que haya habido una penalización, una descalificación o como se llame, un barco mal medido, ¿sí? Que está sí. mal la medición, y bueno, eso se comprueba,
buena o mala leche, no importa, pero se comprueba que hubo un error. Sí. Le corresponde, supongamos, 4 años, ¿no? Perfecto. ¿Esa penalización continúa sobre el barco y sobre el capitán, o como se llama el timonel? Si la No, persona... no. La regla 69, en general, o sea, ahí se aplica la regla 69, que es, para darle una idea, lo mismo que, qué sé yo, no sé, pegarle una piña a un competidor o insultar a la comisión de regatas. Es un tema de inconducta. Los barcos no causan inconducta, digamos. Son las personas. Es más, puede tener inconducta un tripulante. ¿Cómo se llama? Así que los barcos no sufren de inconducta. Se aplica a las personas. Cuando se habla de perder la elegibilidad, la pierde la persona. Y lo que se comunica a los clubes de que no puede correr más es, no puede correr más este barco, sino no puede correr más esta persona. ¿Está contestada? Sí, me parece que sí. Gracias. Avancemos, vamos al plato fuerte que ya pasaron 40 minutos. Ah, mira, me estoy yendo. Y sí, se hace ameno y bueno, uno pierde más tiempo. Bueno, entonces empecemos por la primera de las medidas. ¿Sí? Hay dos medidas que hay que tomar en tierra, ¿sí? Que son la medición de la eslora, que es preferible tomarla en tierra, y la medición del calado, que es necesaria tomarla en tierra. Entonces empecemos por la eslora. ¿Sí? Para medir la eslora, que se llama LOA, es la sigla por Length Overall, no incluye. Es la dimensión del casco, proa popa horizontal del casco. ¿Sí? Solo el casco. Herrajes, batículos, botalones, fijos, extensibles o el mismo timón no son casco, así que no cuentan en la medición de la eslora. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplito. ¿Sí? Acá tenemos en las dos mediciones de popa, el extremo de popa, fíjense que no incluye a los timones, sino que llega hasta donde termina el casco, con espejo invertido, para abajo, o inclusive bajo el agua. Y después en las mediciones de proa, fíjense, por ejemplo, en la primera imagen no incluye el púlpito que sobresale, no incluye el botalón fijo o extensible, y en el dibujito de abajo no incluye las roldanitas para el ancla, para el fondeo. Así que es solamente el casco. ¿Sí? La manera ideal para medirlo sería aproximadamente, sería hacerlo así, digamos, ¿no? O sea, sacar el barco a tierra, tratar de nivelarlo, o sea, poner un nivel antes de tirarlo, antes de sacarlo a tierra, poner un nivel mientras el barco está flotando, dejarlo ubicado en un lugar donde esté la horizontal, ¿sí? Después sacarlo y tratar de mover el casco, asentarlo para que quede a nivel, tirar una plomada en proa, una plomada en popa y medir entre las dos plomadas. Bastante sencillo. Ahora, realmente, digamos, hay lugares que es complicado porque no hay anguileras, no hay plumas. Sacar a tierra es complicado. Así que, en el caso del eslora, no en el del calado, les diría que es aceptable, aunque se incurre en ciertos errores, medirlo como cachitos, digamos, ¿no? Desde la proa hasta el mástil, el ancho del mástil, desde el mástil hasta, no sé, donde termina la carroza, de donde termina de la carroza hasta el espejo, y después el cachito de espejo que falta, y sumar todo eso. Ahora, todo eso es una medida, digamos, que se suman errores, con lo cual no es muy precisa, pero bueno, muchas veces es imposible. Y además, la eslora, particularmente en la fórmula, tiene una cierta variación que no genera cambios de ratings. Así que, digamos, tampoco tienen que ser al milímetro. Y además, otra de las cosas es los barcos salidos de una misma matriz generalmente tienen esloras muy parecidas. No hay grandes diferencias, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo ideal sería hacer tal cual lo que muestra el gráfico que está acá, que es
tirar ambas plomadas y medir entre ellas. ¿Sí? Pasemos al calado. Yo creo, en mi opinión, el calado es la dimensión más complicada de medir. Entonces, les explico cómo debe hacerse. ¿Sí? Básicamente, hay que determinar en el casco, más o menos, la sección donde está el punto de máximo calado, donde está el punto donde cala más el quillote. ¿Sí? En este caso, sería, a ver si se ve, sería este lugar, esta sección, ¿sí? Y entonces hacer una marquita en el casco, en esa sección. Eso hay que hacerlo de ambas bandas, o sea, hacerlo de una banda y hacerlo de la otra banda. ¿Sí? Entonces, con el barco en tierra y también asentado a nivel, ¿sí? Medir desde el punto ese que se marcó hasta la máxima profundidad. ¿Sí? Vuelvo a insistir que esto hay que hacerlo de ambas bandas. ¿Sí? Muy bien. Una vez que se tiene esas dos medidas, ¿sí? Tirar el barco al agua, y ahora viene medir desde el punto que se tomó como referencia hasta el agua. ¿Sí? También acá hay que hacerlo de ambas bandas, o sea, vamos a tomar otras dos medidas. ¿Sí? Entonces, a la medida en tierra se le resta la medida en agua, ¿sí? Y se saca una medida de babor y una medida de estribor. Y se promedian ambas medidas y ese es el calado que hay que declarar. Les aclaro que tomar la medida en el agua, van a ver que en la práctica es bastante complicado. Lo importante es hacer esto en aguas muy quietas, porque pequeñas variaciones te dan muchas veces 5 centímetros de diferencia. Viene la olita, no sé cuánto, así que hay que tratar de ir a un lugar donde sea más o menos una pileta el agua y medirlo ahí. Y bueno, este sería el procedimiento. En el caso de barcos con orzas o semiquillas, encima hay que duplicar esta medida, porque hay que medir un calado mínimo y un calado máximo. ¿Sí? El calado máximo es con la orza totalmente abajo, el calado mínimo va a ser, en el caso de orzas, el calado del casco, o en el caso de semiquillas, el calado del pedacito de quilla que está abajo del casco. Y bueno, acá no está dibujado, pero me cabe aclarárselos que si al levantar la orza queda un cachito saliendo por debajo del casco, el calado mínimo es hasta donde llega la orza, digamos, o sea, va a ser el casco y un cachito más. ¿Sí? Bien. Obviamente, si nosotros medimos el calado con el barco totalmente pelado, vacío, el barco va a flotar más, va a dar un calado menor y va a mejorar el rating. ¿Sí? Vale decir que cuando uno mide el calado, conviene que el barco esté lo más vacío posible. ¿Sí? Pero, bueno, no está permitido bajar absolutamente todo, digamos. En concreto, acá no me gusta mucho leer, pero en este caso es una lista que hay que leerla, de qué cosas se pueden bajar y es válido, es legal bajarlas. Las demás cosas que no están en esta lista, no. ¿Sí? Se puede bajar todas las velas, que es lo más importante, ¿sí? Salvo la vela mayor. La vela mayor tiene que quedar en el barco. Se pueden bajar toda la jarcia de labor, pero no la escota de mayor o el bank que tiene que quedar en el barco. Bueno, anclas, cadenas, cabo de fondeo, todo el equipo portátil, ¿viste? El cajón de los cubiertos, las cartas, todas las herramientas de la mesa de navegación, las largavistas, pínulas, los instrumentos manuales y los instrumentos portátiles, laptops, no sé cuánto, todo el equipo de seguridad, chinchorro, salvavidas redondo y su cabo, boya, chalecos, matafuegos, defensas, garrafas,
agua potable y combustible y sus contenedores, es decir, si tenemos un tanque de combustible portátil, baja el tanque entero, y si tenemos bidones, bajamos el agua con los bidones también. Y bueno, y todo lo que sea ropa y efectos personales. Todo eso lo pueden bajar, les conviene bajarlo, para que el barco flote más y les dé el calado un poquito mejor. ¿Sí? Bien. Y bueno, este es un caso especial de quillotes alares. En los quillotes alares, además, hay que declarar WD, que es el ancho de las alas. Y acá un error bastante usual es declarar el medio ancho, o sea, declarar desde la crujía hasta el extremo, y la medida es todo de una punta a la otra del ala. ¿Sí? Así que hay que declarar el ancho completo de un quillote alar. Bien. Pasamos a medidas de aparejo. ¿Sí? P y E. Esta es una denominación común a todas las fórmulas. ¿Sí? Digo de aparejo porque muchas veces se confunde de que estas son medidas bélicas, y P y E no son medidas de velas. P y E son medidas de aparejo. ¿Sí? P es la longitud a lo largo del mástil, a lo largo de la cual se puede establecer una vela mayor. ¿Sí? Y E, lo mismo, pero establecer en la botavara. ¿Sí? Normalmente se pintan unas franjas, ¿sí? Arriba, cerca del tope, y abajo, a la altura de la botavara, y después en la punta de la botavara se pintan unas franjas contrastantes, más o menos de 1 pulgada, y entonces P va a ser la medida hasta donde llegue la franja en el tope, ¿sí? Y E va a ser la medida hasta donde llegue la franja en la botavara, ¿sí? Y después en regata, ustedes lo único que van a hacer es, ven a un competidor que está corriendo y verifican que sus velas no estén más casadas que la franja del tope o la franja de la botavara. Tiene que tener la vela mayor dentro de esos límites. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si uno es fiaca y no pinta las franjas? Algo muy desaconsejable, pero bueno, habrá quien lo prefiera, digamos. En tal caso, la medida E, en lugar de ir hasta la franja, como la franja no existe, se mide hasta el fin de la botavara. Y la medida P, en el caso de que la franja no existe, se mide hasta donde llega, hasta el tope de la roldanita de la driza de mayor. Con lo cual, digamos, esas medidas van a ser mayores y van a tener un incremento de rating debido a que esas medidas son más grandes que lo normal. Así que tómense el trabajito de pintar las franjas de manera de tener un mejor rating, y además de que sus competidores puedan ver cómo llevan las velas dentro de ellas. ¿Sí? Bueno, ahora viene 3 medidas que no diría que es complicado tomarlas, pero que suelen, acá es donde más pifia la gente en las mediciones. ¿Sí? Entonces, presten atención, tienen 3 cositas que hay que prestarle atención para asegurarse que queden bien, no demasiado complicadas, pero hay que seguir los pasitos tal cual se indican. ¿Sí? Estas medidas son MHW, MTW, MUW, que son 3 anchos de la vela mayor. ¿Sí? Básicamente, esto es lo que define es cuán alunada es la vela. ¿Sí? Si son más grandes, implica una vela más alunada, implica un rating mayor. ¿Sí? Así que eso es lo que se pretende medir. Entonces, les digo, se miden 3 anchos. Uno a mitad de la baluma, un ancho. Otro a 3/4 de la baluma, otro ancho. Y otro a 7/8 de la baluma, otro ancho. ¿Sí? Y el procedimiento de medir es
primero hay que definir un punto inferior y un punto superior de medición. ¿Sí? El punto inferior, como le indica el gráfico ¿sí? Va a ser, este es el puño de escota de la vela mayor, ¿sí? Y es prolongando ambos lados de la mayor, este sería el punto de medición inferior. ¿Sí? Si la vela tiene relinga, por más que la relinga vaya embutida, como se llama, igual cuenta. O sea, hay que prolongar desde la parte de abajo de la relinga, prolongar la baluma y establecer punto inferior de medición. ¿Sí? El punto superior de medición, curiosamente, a pesar de que tenemos que determinar el punto medio de la baluma, 3/4 de baluma y 7/8 de baluma, el punto superior de medición no es en la baluma, es en el gratil. ¿Sí? Sigue el mismo principio. Acá, si tenemos una relinga, por más que sea embutida, hay que prolongar la relinga y prolongar la galleta hacia adelante, y ese va a ser el punto superior de medición. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si tenemos una galleta así como esta, rara, digamos, pero bueno, en este caso hay que tomar el tope de la vela, prolongar la, ¿cómo se llama?, la relinga y obtener este punto de medición. ¿Sí? Les digo esto porque, bueno, muchas veces la gente se equivoca y toma el punto de la baluma, porque, bueno, es curioso, ¿no?, que para determinar la mitad de la baluma haya que tomar el punto superior en el gratil. Pero cuando tenemos una galleta de 15 centímetros, no induce un error demasiado grande. Pero ¿qué pasa con las mayores cuadradas que tenemos hoy? Una cosa es tomar, imagínense que esta galleta, en lugar de estar acá, el punto sigue hasta por acá atrás o más. ¿Sí? Entonces, utilizar un punto acá atrás de medición da un error muy significativo, así que tengan especialmente cuidado, si tienen velas mayores cabezonas, de tomar el punto del gratil. ¿Sí? Y muchas veces también sucede, esta pregunta me la hicieron hace poquito, me costó responderla, tuve que ir a los libros, y por eso en parte está el gráfico del medio, digamos, ¿no? Cuando acá arriba tenemos un batten que sale así bastante, no sale horizontal, en lugar de galleta tenemos un batten que sale así un poco hacia arriba. ¿Cómo es la medición? Y bueno, sale el batten hacia arriba, llega hasta por acá, y hay que ponerlo a 90 grados del gratil y establecer el punto de medición tal cual como se estableció ¿sí? Así que guarda con este punto. Hay que prestarle mucha atención al punto superior de medición. El inferior es fácil, es elemental. ¿Sí? Perdón, una pregunta. ¿No se están viendo los gráficos de los cuales hablas? ¿No se están viendo? Claro. Sí, se ven. Sí, se ven. Yo no puedo ver. Sí, No, es un Tache la pantalla. se ven. Lo que pasa, tenés que correr la pantalla para la derecha. Fíjate el modo de pantalla. Tenés que sacar la película para no ver a las personas. Ah, bueno, perfecto, gracias. ¿Pudiste? Ahí, Gaby, estás en... Ahí estoy, listo, ya estoy de vuelta. Bueno, espero, Jorge, que hayas podido solucionarlo. Sigo para adelante. Bueno. Establecidos el punto superior y el inferior de medición, ahora viene toda una serie de pliegues que, si se los cuento, lo van a entender con los gráficos, se los voy a ir contando, pero es más difícil explicarlo que hacerlo. ¿Sí? Ahora, les aclaro porque este es otro de los errores comunes. Nosotros tenemos que determinar el medio, 3/4 y 7/8 de la baluma. Me he encontrado muchas
mediciones que se confunden y hacen medio, 3/4, 7/8 del gratil. Entonces, acuérdense lo que les digo, que es el lavaluma. Grábenselo, porque es muy común este error, de medir los anchos en base a la altura sobre el gratil. Es medio, 3/4, 7/8 de valuma. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a determinar estos 3 puntos? ¿Sí? Primero, paso número 1, es el que hicimos antes, determinar acá, como dice, el punto inferior y el punto superior de medición. ¿Sí? Y entonces, después, vamos a plegar la vela juntando el punto superior con el punto inferior, que sería el paso número 2. ¿Sí? Estiramos bien y eso nos va a dar el punto medio de la valuma. ¿Sí? Ahí le vamos a hacer unas rayitas con lápiz o biromio o lo que quieran, hacer una marquita. ¿Sí? Paso número 3. Volvemos a plegar la vela y ahora juntamos el punto superior de medición, que lo teníamos acá abajo, con el punto medio de medición. ¿Sí? Plegamos, estiramos, emprolijamos y nos va a dar el punto de 3/4 de altura de valuma, que sería este. ¿Sí? Cuarto paso, volvemos a hacer lo mismo. Tomamos el punto superior de medición y lo juntamos con el punto medio. ¿Sí? Y entonces hacemos de vuelta, emprolijamos todo, hacemos una marquita, y este es el punto 3 de 7/8 de valuma. ¿Sí? Así que fíjense que en todo este proceso determinamos 3 puntos en la valuma. La mitad, 3/4 y 7/8. ¿Sí? Bien. Último paso para determinar estas 3 medidas. Ven que es larguito esto, ¿no? Por eso esto es una de las cosas que en las inspecciones siempre se va ahí específicamente. O sea que si van a tener una inspección, seguro que esto se lo van a medir. Bien. Entonces, acá tenemos la mayor, la volvemos a estirar y tenemos los 3 puntos. Medio, 3/4 y 7/8. ¿Sí? Entonces, nos conseguimos un ayudante y le decimos que nos tenga el centímetro, el metro, digamos, acá, hacemos centro acá, ¿sí? Y nosotros nos vamos del otro lado de la vela y empezamos a rotar la cinta métrica buscando el mínimo, ¿sí? O sea, si la cinta métrica la tenemos así de torcida, ¿sí? Torcida hacia arriba, vamos a estar midiendo por acá, en la medida que la vamos bajando, va a ir disminuyendo la medida, más cortita, hasta que va a llegar al mínimo, y después, si seguimos avanzando, girando la cinta métrica, va a empezar a aumentar de vuelta. Entonces la técnica es ir girando la cinta métrica con la mano, y ir mirando de encontrar el mínimo. Cuando se llega al mínimo, esa es la medida. ¿Sí? Y bueno, así medimos estas 3 dimensiones, estos 3 anchos. ¿Sí? El de medio, el de 3/4 y el de 7/8. Y ahí quedó listas esas medidas. ¿Alguna duda respecto de este procedimiento? Listo. Pasamos a la siguiente. Bien. Otra medida que vamos a tener que tomar, esta probablemente sea la que requiere una cinta métrica más larga, conjuntamente con el largo del SPI, digamos. Son las 2 medidas más largas que tenemos que tomar. Es el largo del stay, que se llama FL, que significa Force Tail Length. ¿Sí? El largo del stay es el largo del stay. Parece redundante, pero muchas veces se confunde con el largo del gratil de Genoa, ¿sí? O el largo hasta donde llega el gratil del Genoa. Si el Genoa llega más abajo del tope, o si abajo está tomado más arriba de la cubierta, no importa. Es el largo total, desde la intersección, en la parte de arriba del stay, con el mástil. Este sería, el primer caso es bien fácil.
la intersección puede ser virtual, como en el segundo gráfico, ¿sí? Hay que prolongar el stay hasta donde intersectaría con el palo, ¿sí? Y en el tercer gráfico, la regla dice que si la intersección está más arriba del tope, el límite es el tope. Acá no necesita hacer una intersección entre las dos prolongaciones, sino que el límite es el tope, ¿sí? Esta medida, lamentablemente, también es un poquito complicada porque hay que hacerla o desde una palera, que sería lo ideal, o hacerla, digamos, subido al palo con una guindola, digamos. Pero es necesario poner la cinta métrica con cierta precisión en el punto superior de FL. Ahora, el punto inferior de FL es lo que les estaba aclarando hace poco, porque también es un error que nos lo hemos encontrado bastante, ¿sí? Es la intersección de el stay de proa o su prolongación y la cubierta, ¿sí? En este caso, fíjense que yo les dibujé un enrollador y les dibujé un genoa, o sea, el genoa llega hasta acá arriba, pero el FL, el largo del stay, es hasta la cubierta, ¿sí? Y si bien acá no está dibujado, pero no estaría mal hacer un gráfico que en muchos casos, digamos acá hay como si fuera un pozo, como si fuera una especie de caja de fondeo, pero que no es caja de fondeo, donde el enrollador está parcialmente metido acá adentro, y el stay sigue y se afirma cerca de la roda, digamos, ¿no? Hay algunos barcos que son así. En tal caso, el FL no es hasta la roda, sino hasta el nivel de cubierta, ¿sí? O sea, es hasta la intersección entre el stay de proa y el nivel de la cubierta, ¿sí? Bueno, simplemente hay que medir entre el punto superior que vimos antes y el punto inferior que estamos viendo ahora, y ese va a ser la medida FL, ¿sí? Vamos ahora a la medición del genoa. El genoa solamente hay que medir el genoa más grande. Después, si tenemos genoa más chiquitos, podemos llevar a bordo y podemos usar todos los que queramos. No hay un límite en cuanto genoa tengamos, ni implica, ni siquiera hay que declararlo, ¿sí? Así que podemos usar cualquier cosa, pero solamente tenemos que declarar el más grande, ¿sí? El que tiene mayor LP más que el más grande, digamos, ¿no? LP es el máximo ancho del genoa, ¿sí? Bueno, el LP se mide desde el puño de escota hasta el stay proel, ¿sí? E incluye, bueno, hasta la relinga de proa de la vela, incluyendo cabos, cables o lo que fuera. No incluye obviamente los mosquetones, en el caso que tenga mosquetón en la vela, no hay que medir incluyendo el mosquetón, es hasta donde hay paño, por decirlo de alguna manera, paño o cabo, o cable, ¿sí? En la parte de atrás, en el puño de escota, bueno, se mide como el principio general que estamos viendo que es siempre, ¿no? O sea, prolongar ambos lados de las velas, y el punto de intersección va a ser el punto de medición. Pero bueno, en los genoas, hay algunos genoas, no son muy habituales, pero existen varios, que tienen tablitas como un puño de escota, con varios agujeros para poder poner la escota en un agujero o en otro, digamos, ¿no? Bueno, en este caso va a ser considerablemente más atrás el punto de medición, porque la prolongación de ambos lados de la vela, como se llama, va a ser bastante más atrás que donde termina la vela físicamente. Hay que medir desde acá. Y el procedimiento para medir es bastante parecido al que les expliqué para medir el ancho de la vela mayor, ¿no? O sea, se hace centro en el puño de escota, y en el otro extremo del centímetro se va rotando así hasta encontrar la menor dimensión, ¿sí? Uno cuando está torcido para arriba, por ejemplo, va a medir hasta acá, es una dimensión mayor. A medida que va rotando, va leyendo el centímetro, va bajando, 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 y después, si uno se pasa,
va subiendo nuevamente. Así que vuelve, y donde esté la mínima dimensión, ese va a ser el LP. Bastante fácil de medir. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran preguntarme sobre lo que vimos? Si no, seguimos. Bueno, seguimos. Vamos a... Gabriel, Sí. tengo un comentario simplemente general, y es que entiendo, porque no lo he leído, todo esto está en el instructivo que está a disposición de la gente. O sea que si algo por ahí no lo toman exactamente, por ahí pueden mirarlo en detalle en el instructivo. Ah, está muy buena la aclaración. Bueno, como cosa que no la comenté, pero es algo bueno, la semana pasada inauguramos un nuevo instructivo de medición en la SIC. Está en el sitio web. Es un instructivo bastante más explicativo, con mejores gráficos, con mejores explicaciones que el instructivo anterior. Y bueno, si van al sitio de la SIC, tienen todos estos gráficos y todas las explicaciones que estoy dando ahí en el instructivo. Así que bueno, bájenselo. Está bueno que se lo lleven impreso o en el telefonito a la hora de medir el barco por cualquier duda que les pueda quedar. Pero bueno, está bueno el nuevo instructivo, así que consúltenlo. Gracias, Carlos, por recordármelo. Sí, yo compartí el link en el chat. Lo compartí un par de veces. Perfecto, perfecto. Está buenísimo. Gracias. Bueno, pasemos a esta medida que tiene sus vueltas también, aunque no es muy difícil de medir, ¿no? Dice Spinnaker Tack Length. Esto implica, digamos, es lo que pretende esta medida, es tener una dimensión de cuánto se puede alejar el spinnaker de la mayor. ¿Sí? La mayor joroba al spinnaker, indudablemente. Si uno puede alejarla, ¿sí? En el caso de una popa, abrirla bien lejos de la influencia de la mayor, ¿sí? O lo mismo, digamos, en el caso de un través, llevar más adelante el spinnaker con respecto a la influencia de la mayor, eso es positivo y en consecuencia debe aumentar el rating. Entonces es necesario que exista una medida que indique eso, ¿no? ¿Cómo se aumenta esa medida? ¿Cómo se aleja el spinnaker de la mayor? Bueno, la más obvia, la que siempre se usó, es con un tangón, ¿no? O sea, cuanto más largo un tangón, más lo aleja de la mayor. Pero también, con spinnakers asimétricos, por ejemplo, se puede utilizar un botalón fijo, o de esos que se extienden por la proa, extensible, ¿sí? O, digamos, en los barcos de crucero, simplemente hay un punto acá, un cancamito o una roldanita acá cerca de la proa, donde se amura el speed, digamos. Así que tiene variantes esta medida, ¿sí? En el caso de que uno tenga un tangón, bueno, la medida es colocando el tangón en crujía, ¿sí? En extensión, o sea, uno acá normalmente en el mástil tiene no me sale la palabra, un redondito, ¿cómo se llama? Para engancharlo. El tintero. El tintero, ahí está. Tiene un tintero, y el tintero tiene un cierto juego, digamos. Entonces, en el caso de que tenga un cierto juego, esta medida hay que tomarla en extensión, o sea, medir lo más largo posible que alcanza, y no en contracción, ¿sí? Y entonces, tomar la medida desde el mástil hasta el extremo del tangón, ¿sí? Digo el extremo porque el cabo seguramente no va a pasar por el extremo, va a pasar un poquito más adentro, porque tenemos el ojito que hay adelante, que en una de esas son 3, 4, 5, no sé cuántos centímetros será, digamos. Bueno, hasta dentro del ojito no, es hasta afuera donde se acaba el tangón
y después hay aire. ¿Sí? Bien hasta fuera del tangón, desde el mástil y con el tangón en extensión. ¿Sí? Eso en el caso de que uno tenga un tangón. En el caso de que uno tenga un botalón, ¿sí? Es hasta la punta del botalón. Si uno el spinnaker tiene, no sé, 10 centímetros adentro de la punta del botalón, tiene la roldanita, la pastequita para amurarlo, no importa, es hasta el extremo del botalón. Termina el botalón y después hay aire hasta ese extremo. ¿Sí? Bien hasta el extremo del botalón. Obviamente también en extensión, como en el caso del tangón, ¿no? O sea, si uno tiene un botalón retráctil, hay que hacerlo salir todo lo que el botalón dé y medir hasta el extremo extremo. ¿Sí? Y en el caso de que uno tenga un punto fijo, también va desde el mástil hasta el punto fijo en cubierta. ¿Sí? Son, las tres medidas se llaman STL. ¿Sí? Hay que declarar la más larga de las tres en el caso de que uno tenga todas esas variantes. ¿Sí? O sea, si uno tiene el punto fijo en cubierta y un botalón fijo o móvil, hay que declarar el botalón abierto. El punto fijo en cubierta, no. Si el botalón abierto es más largo que el tangón, también hay que declarar el botalón abierto, pero si el tangón es más largo que el botalón, hay que declarar el tangón. Hay que declarar el más largo de los tres. ¿Sí? Ahí, Ahora, Gabriel, tengo una pregunta porque se mezcla con unas preguntas que me hicieron. Si sí, yo tengo un spinnaker y un asimétrico, sí, ¿declaro los dos? Está bien que está más adelante, pero hay otra sí. pregunta que se relaciona con esto, que es, si yo tengo un spinnaker y no uso el botalón, ¿lo declaro igual aunque no presente una medición de vela? Espera, esa última repetímela. Acabas de mencionar que el STL se presenta la medición del tangón y del botalón en su máxima extensión. Ahora Sí, bien, si no tengo asimétrico, ¿la sí, medida del botalón se presenta igual? no. Ok, O sea, vos, digamos, presentás la medida de lo que usás. perfecto, está bien, era una pregunta que me hicieron. Solamente la medida de lo que usás. En el caso de que uses varias cosas, la mayor de las medidas sería. Ok, Bueno, y acá viene una confusión, digamos, que muchas veces preguntan, pero ¿cómo es utilizar spinnaker asimétrico? Y spinnaker simétrico aumenta el rating. No, mirá, la realidad es que uno tiene un spinnaker asimétrico y uno simétrico, se ve cuál es el spinnaker más grande y solamente se paga por el más grande. Es lo mismo que en los Genoas. Después, más chico, podés llevar todo lo que quieras, como se llama, pero vos pagás por el más grande, solamente por el más grande, sea simétrico o sea o asimétrico. ¿Sí? No, pero yo lo hice y me aumentó el rating. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas veces pasa eso? Y no es por los spinnakers, sino por el STL. ¿Sí? Bien. El tema es que si uno utiliza tangón y botalón, ¿sí? Tiene una penalidad por utilizar ambas cosas. ¿Sí? Hay una pequeña penalidad por utilizar tangón y botalón. Si uno utiliza el tangón solo, para cualquier spinnaker, simétrico o asimétrico, no tiene esa penalidad. Si uno utiliza botalón solo y no utiliza ningún tangón jamás, no tiene esa penalidad. Pero tiene que ser, para no tener esa penalidad hay que usar uno solo de las dos cosas. Y cuando digo de las dos cosas, y no de las tres, porque pareciera que con el punto fijo en cubierta habría una tercera cosa, el punto fijo en cubierta hay que pensarlo como si fuera un botalón fijo, digamos, un punto fijo que está cerca de la proa, ¿sí? Como si fuera un botalón. O sea, botalón y punto fijo en cubierta es a los fines de esto que estoy diciendo,
lo mismo, ¿sí? O sea, por ejemplo, uno tiene tangón para usar el spinnaker simétrico, y utiliza el spinnaker asimétrico en cubierta, no tiene botalón. ¿Paga la penalidad? Sí. Paga la penalidad porque utiliza dos cosas, ¿sí? Una de las formas, digamos, de si uno tiene un spinnaker simétrico y otro asimétrico, de no pagar esa penalidad, ¿sí?, es hacer pasar todo por el tangón, porque el spinnaker simétrico uno solo lo puede utilizar con un tangón, ¿sí? Pero el spinnaker asimétrico, uno si se la rebusca, lo puede hacer, lo puede usar con tangón, como se llama, y no pagar esa penalidad, ¿sí? Así que fíjense muy bien cuando llenan el formulario de declaración jurada, ¿sí? En el formulario dice uso tangón o uso botalón o punto fijo en cubierta o uso ambos, ¿sí? Si ponen uso ambos, tienen la penalidad. Si ponen alguno de los otros dos, no tienen la penalidad, ¿sí? Lo digo como consejo. En realidad, este sería un consejo para mejorar el rating, que no debería dar porque no es el objeto de esta charla, pero bueno, ya que estamos con la diapositiva, se los aclaro porque es una confusión bastante común, ¿sí? Así que, bueno, eso sería. Después, cómo medirlos, es sencillo. Siempre en extensión y hacia el extremo total. Bien. Otra medida. Esta es muy sencilla. El J, base del triángulo de proa, es una medida horizontal entre la cara anterior, el mástil, y el punto, sería el mismo punto que el FL, donde termina el stay de proa en cubierta, ¿sí? Bueno, el punto extremo de FL, el punto proel extremo de FL, es el mismo que el del J, o sea que entre este punto de proa y la cara anterior del mástil, medido en horizontal, o sea, mídalo con un nivel, digamos, para ponerlo horizontal, este sería el J. Bien, y finalmente vamos a medir el SPI, ¿sí? Del SPI, en el caso de spinnaker simétricos se toman 2 medidas, y en el caso de spinnakers asimétricos, 3 medidas, ¿sí? Los puntos desde los cuales se toman las medidas siguen el mismo precepto que el de las otras velas, ¿sí? Es la intersección de la prolongación de los lados, ¿sí? En el caso de los spinnakers, como son bastante redondeados, puede ser significativo, digamos, la diferencia entre no utilizar este punto. Así que es un punto virtual, un punto que no existe en el aire, que es la prolongación de ambas caras, de ambos lados, ¿sí? ¿Qué vamos a medir en los spinnakers? Bueno, en un spinnaker simétrico sería el largo del gratil, ¿sí?, de los gratiles, que va a ser igual, ¿sí? Es el largo en línea recta, ¿sí? El spinnaker es curvo, pero acá tomamos el largo en línea recta, ¿sí? Y el ancho medio del SPI. ¿Qué es el ancho medio? Y bueno, es juntar el tope con cualquiera de los dos puños, con uno de los dos puños, determinar la mitad de un gratil, juntar el tope con el otro puño, determinar la mitad del otro gratil, desplegar el spinnaker y medir entre los dos puntos medios. Esa va a ser el SHW, que es el ancho medio del SPI. Lo mismo va a suceder en el caso de los spinnakers asimétricos, salvo que los gratiles no van a ser iguales, no suelen ser iguales. En algunos casos, a pesar de que se llaman asimétricos, son bastante parecidos. Pero bueno, en principio vamos a tener ese LU, como se llama, que es la medida más grande, la medida del gratil del spinnaker, y ese LE, que es la medida de la baluma del spinnaker, ¿sí? Y vamos a usar el mismo procedimiento anterior para determinar el punto medio del gratil y el punto medio de la baluma. Vamos a extender el spinnaker y vamos a medir entre los dos puntos. Ese va a ser
el SHW. Ahora bien, en los spinnakers, esto que les voy a decir vale para todas las velas. Es una duda que a uno le cabe la medición de todas las velas. Pero en los spinnakers es crítica. ¿Por qué? Porque cuando uno mide una vela de Mylar o una vela de Dacron, o una vela de carbono, o de Kevlar, o de lo que cuerno sea, de Genoas, o de mayores, es poco elástica. Pero los spinnakers de nylon, uno dice, bueno, vamos a medir el gratil. Uno pone el extremo de la cinta métrica en un punto, el otro en el otro punto, y cuando ve que uno tira apenas un poquito más, se le van 5 centímetros, y un poquito menos, se le van 5 centímetros menos. ¿Y hasta dónde mido? Entonces, existe lo que se llama tensión de medición. Se los explico. En el tema spinnakers, vale para las otras velas también, pero acá es concluyente, porque realmente acá en los spinnakers donde más duda causa cuánto tengo que tirar para medir. ¿Sí? Entonces, se define como tensión de medición, una tensión que sea, que no cree arrugas, pero que quite todas las arrugas. O sea, uno extiende la vela, ¿sí? Y lo tiene que tensar hasta que las arrugas se acaben. ¿Sí? Si uno empieza a producirse, y empiezan a producirse arrugas por excesiva tensión, está dando, no es la tensión de medición. O sea que hay que lograr el intermedio entre estos dos límites. Van a ver que cuando uno tiene este concepto, entonces no se genera tanta duda a la hora de medir una vela, especialmente una spinnaker, ¿no? Uno tira, y bueno, yo tiro y tengo que asegurarme que no quede ninguna arruga de la tela entre los dos puntos de medición. Si creo arrugas tirando de más, estoy cometiendo un error. Así que hay que darle una tensión de medición adecuada en la medición del spinnaker. Bien. Este es un tema complicadito, pero bueno, es interesante el concepto. A ver, vamos a explicarlo así. ¿Ustedes recuerdan, todavía hay montones de barcos así, digamos, los barcos de la época de la IOR y de fórmulas tipo FHS y previas, funcionaban con Genoa 1, con Genoas mayores al 100%, o sea, serán 150% un Genoa 1, 120% un Genoa 2. Los aparejos, desde hace una época a la actual, dejan de tener esos triángulos de proa grandes, esas velas de proa grandes, y los nuevos son 105, 107, 110%, con foques prácticamente. Entonces, bueno, estos aparejos ahora abundan, de hecho ya no se hacen más barcos con Genoa 1, con Genoa 1 150%, bueno, ya no se hacen más barcos así, y lo que vamos a encontrar es que caminan bien, estos aparejos andan bien, pero cuando hay que abrir escotas, no son aparejos rápidos, ¿sí? El empuje que tiene un barco con Genoa 1 grande a la hora de abrir escota, que sale volando, no lo tienen estos aparejos con velas de proa chiquitas, ¿sí? Entonces, no, las velerías de alguna manera tienen que hacer diseños de velas que compensen esto. Ahora, ponerle un Richter, o sea una vela de proa más grande para estos ángulos, aumenta considerablemente el rating, porque uno está pagando rating por un Genoa de 105, 107% del J. Mientras que si uno le pone uno de 150 para estos ángulos francos, por una condición muy específica, uno está pagando un rating que nunca lo usa muy pocas veces, digamos, ¿no? Así que no vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
se hacen spinakers chatos, por decirlo de alguna manera. Haciendo un spinnaker chato, uno no paga por un Genoa, sino paga por un spinnaker. Con lo cual no tienes incremento de rating, que sería como tener un Genoa más grande para viento franco. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que si uno pone un spinnaker, bueno, no pagaría el rating. Pero una pregunta que les hago, ¿qué es un spinnaker? A los fines de definición reglamentaria. ¿Sí? Yo les digo, bueno, compren un spinnaker para esa condición. Bueno, pero un spinnaker, ¿cómo se llama? Es alunado, se me desventa, es muy profundo. Bueno, un spinnaker chato. Me acuerdo, hace 40 años existían los Starcats y los spinnaker hiper chatos, digamos, no eran tan chatos como los de ahora, pero bueno, era algo similar. Y bueno, ¿qué es un spinnaker? Y acá tengo 10 millones de respuestas. ¿Sí? Y un spinnaker es una vela que tiene los 3 lados sueltos. Incorrecto, hay genoas que se izan con una drilla, como se llama, y no están sujetos con mosquetones, ni con una relinga, ni nada. Así que eso no define spinnaker o vela de proa. Y bueno, no sé, hay 1000 respuestas posibles, pero la respuesta concreta, un spinnaker es una vela más alunada y una vela de proa es una vela menos alunada, más tirando a lo triangular. ¿Sí? Eso define spinnaker o vela de proa. Y esa definición es muy importante porque, como vimos antes, en un spinnaker tenemos que medir el SL y el ancho medio, y el SHW. Mientras que, si es un Genoa, solamente tenemos que medir el LP. ¿Qué declaramos de una vela? ¿Sí? Entonces, lo que dice el reglamento de regatas a vela, ya no el reglamento de PHRF, sino el reglamento en general de regatas a vela, es que el ancho medio de un spinnaker tiene que ser mayor al 75% del largo de su pie. Tiene que tener esa proporción. Si es así de alunado o más alunado, es un spinnaker. Si es menos alunado que eso, es una vela de proa. Entonces, lo que se hacen es unas velas que son apenas más alunadas que el 75% que el ancho de pie, para tener una vela lo menos alunada posible, que funcione como vela de proa, para ángulos de menos de 90 grados, digamos, ¿no? Para estos aparejos. Entonces, si tenemos esas velas, bueno, algún tipo se llama código cero, también hay otras, pero bueno, básicamente estas. Entonces, estas velas hay que medirlas, ¿cómo se llama? Hay que medirlas como spinnakers, ¿sí? Pero hay que chequear esto, porque si no son lo suficientemente alunadas, hay que medirlas como Genoa y pagar una penalidad. En realidad lo que hay que hacer es medirla, y si mide como Genoa, llevarse a la velería y decirle, che, flaco, sémela un poquito más alunada, porque con esto estoy pagando una barbaridad de rating. ¿Sí? Y bueno, les digo, alguna vez hasta he tenido un tema de una protesta de medición con el tema de una de estas velas, así que fíjense de chequear que si tienen una vela de estas que supera el 75% del ancho del pie, para no estar fuera de regla. ¿Sí? Así que es un dato. Bueno, 2 últimas diapositivas. Motor y hélice. Esta no es una medida, digamos, pero es 2 cositas, algo que tienen que declarar y que tienen que chequear al presentar la declaración jurada. ¿Sí? Entonces, en principio, por el peso del motor, uno recibe una bonificación automática. Si uno declara que tiene motor, fuera de borda o interno, recibe una bonificación. ¿Sí? Pero no hace falta declarar el peso. Esa bonificación viene de fábrica, o sea, ya está calculada, predeterminada. Si quieren saberlo, bueno, es 6 veces la eslora
o 9 veces la eslora según el motor sea fuera de borda o interno. Entonces, ese es el peso que se utiliza para la fórmula, ¿sí? Y bueno, si uno declara que tiene un motor fuera de borda, otra consideración que muchas veces se pregunta es, no hace falta que lo lleven colgando en el espejo. El motor fuera de borda uno lo declara, recibe bonificación, como les digo, por llevar el peso del motor fuera de borda, pero a la hora de correr uno lo puede sacar y meter adentro del barco, en el medio, de manera de que el barco no les cabecee por tener peso en los extremos, con lo cual eso está permitido hacerlo y es válido, ¿sí? Y bueno, otra bonificación que se recibe por llevar arrastrando una hélice, ¿sí? Indudablemente eso frena el barco y uno tiene que tener un beneficio en rating. Entonces ahí les van a preguntar en el formulario, dice variantes, hélice de 3 palas, de hélice plegable, hélice orientable. Plegables son las palas que se pliegan y quedan una amoldada a la otra, y entonces es como si se llevara una sola pala arrastrando. Orientables son palas que se orientan al flujo de agua y hacen menos resistencia, ¿sí? Y fijo, obviamente fijo, que es lo que hace más resistencia, ¿sí? De acuerdo al tipo de hélice, van a tener mayor o menor bonificación, ¿sí? Pero, guarda, hay un chequeo que deben hacer, generalmente lo cumplen casi todos, salvo que alguien quiera estar al límite entre meter el perro o no meter el perro, porque en alguna fórmula, en algún momento no se chequeó el tema y usaban hélice casi de aeromodelismo, que obtenían el beneficio por tener hélice y no hacían resistencia al agua. Entonces, la hélice tiene que ser capaz de darle determinada, la hélice y la potencia del motor, deben ser capaces de darle al barco una velocidad mínima, ¿sí? En este caso es 1,75 por raíz del eslora total, en nudos. Cálculo rápido, por ejemplo, barco de 9 metros que tiene una raíz cuadrada fácil, 9 metros la raíz cuadrada es 3, por 1,75 da 5 y algo, 5 y medio, una cosa así. Bueno, uno tiene que poder hacer 5.5 nudos en el agua a motor, como mínimo, y si uno no logra esa velocidad, directamente no declaren que tienen hélice porque estarían en falta. Digamos, uno tiene que lograr esa velocidad, ¿sí? Alguna vez también me pasó que alguien me preguntó, che, yo tengo el motor roto, voy a correr una regata, ¿qué pasa? No, bueno, esperá. Si el motor no te anda, tenés empastadas las bujías, no sé cuánto, en la medida que vos lleves la hélice y que toda la instalación, cuando anda, es capaz de llevar el barco a esa velocidad, estás en regla. No es que porque el motor se te descompuso, no te anda, no estés en regla porque no alcanzás esa velocidad. Así que bueno, es una aclaración. Alguna vez uno quería protestar a otro barco porque tenía el motor que no le andaba, pero el tipo llevaba la hélice arrastrando todo y la verdad que no tenía sentido la protesta. Y bueno, finalmente, lo último, estos son dos cuadritos que están abajo en el formulario de declaración jurada, que son, o sea, no son medidas, sino que es algo que hay que declarar, ¿sí? En PHRF no se pesan los barcos. No se pesan los barcos porque complicaría tanto pesar los barcos que haría prácticamente imposible una medición sencilla como la que se pretende para PHRF, digamos, ¿no? Que pretende que sea una fórmula popular donde todo el mundo pueda participar fácilmente. Entonces, no se tiene en cuenta, pero de todas maneras, se asume que un barco está en el desplazamiento aproximado de su tipo estándar. O sea, si yo tengo, qué sé yo, no sé, vamos por el Pandora 27, que ya mencioné antes, bueno, se supone que el barco que tengo más o menos pesa lo mismo que un Pandora 27 estándar, ¿sí?
Si tenemos diferencias significativas, podemos recibir bonificaciones o podemos recibir penalizaciones. O sea, si yo tengo un Pandora 27, pero se me ocurrió sacarle todo el interior y dejarlo pelado, y no tengo nada, no tengo cama, no tengo baño, no tengo cocina, no tengo absolutamente nada, es una cáscara el barco, y voy a tener una penalización, tengo que declarar que no tengo todo eso y voy a recibir una penalización por desplazamiento bajo. Una penalización no es que no pueda correr, no es algo que lo mate, pero tengo que compensar el hecho de que esté vacío el barco, ¿sí? Y lo mismo si tengo cosas que pesan más. La típica es los quillotes largos y los quillotes cortos o los quillotes con bulbo. Se supone que cuando uno reemplaza un quillote por un quillote con bulbo profundo y con bulbo, ese quillote, para lograr la misma estabilidad que el quillote estándar, va a tener menos peso. Eso hay que declararlo, porque eso, ¿cómo se llama?, debe recibir su correspondencia en rating, ¿sí? Y lo mismo, qué sé yo, hay barcos que tienen distintas versiones de quillote, y, bueno, tiene un quillote de 1,80 m una versión, y un quillote de 1,50 m otra versión, y bueno, era lógico que el de 1,50 m va a ser un quillote más pesado, porque tiene que lograr la misma estabilidad que el de 1,80 m. Entonces, el otro tiene más brazo de palanca, este tiene menos, así que este quillote pesa más, deberíamos compensarle el mayor peso que tiene. Ahora, con esto les aclaro que lo que se trata de evitar, y de hecho se evita, es no tener la mano suelta para bonificaciones por desplazamiento, ¿sí? Primero, minucias, no, ¿sí? Si yo le puse una bibliotequita al barco, un mueblecito, no. No, tiene que ser algo significativo, claro, contante y sonante, importante, y no minucias. Algunos en la SIC se van a reír recordando hace algunos años, vino a la reunión preocupado, diciendo que él quería ver si le podían bajar el rating, porque él había construido una bodega en el barco y llevaba toda la bodega llena de vinos. Digo, bueno, mire, no lo podemos compensar por eso. Eso es voluntario, usted fue y cargó el barco porque quiso, digamos. Lo que sí, invítenos a navegar y a tomar el vino ese que tiene. Así que no, obviamente no recibió una compensación por la bodeguita que llevaba en el barco. Pero bueno, o sea, acá lo que se pretende es no meter una paranoia donde cada uno esté declarando yo tengo este cosito más, yo tengo este cosito menos. Eso no, es algo significativo, ¿viste? Si yo mi barco lo hago de fibra de carbono y todos los barcos estándar como míos son en RFB macizo, indudablemente tengo que tener una diferencia de rating, pues si no, no estamos corriendo como nos gusta correr, de manera equitativa y que los tiempos corregidos sean parejitos y que nos divirtamos todos, sino que hacemos una cosa injusta, ¿sí? Y bueno, finalmente vamos al último tema, que es el tema de las modificaciones, ¿sí? Estas también hay que declararlas específicamente y no dejarlas pasar, ¿sí? Modificaciones hay, imagínense, 1000 variantes, la inventiva que puede tener un regatista para hacerle cosas a su barco raras y modificar y tocar esto de todo tipo, es casi inimaginable, digamos, ¿no? Es infinita. Entonces, nos tienen que decir, y es obligatorio, decir si uno tiene modificaciones con respecto a el estándar de su barco, ¿sí? Cito esta, por ejemplo, pero hay 1000 más, hay infinitas, ¿sí? O sea, cambiar el timón o cambiar el quillote. En el caso de los barcos de York, ¿ustedes se acuerdan? Los barcos de determinado periodo de la Fórmula York eran unos barcos que eran totalmente con inflexiones muy importantes, con tetones en el centro del barco y abajo. Eran unos barcos totalmente deformados en ese sentido, ¿sí?
y esas deformaciones bajaban el rating en la Fórmula IOR, pero frenaban el barco. Ahora, bajaban más el rating de lo que frenaban el barco, así que convenía hacerlas. Entonces hay una generación completa de barcos deformes, ¿sí? Para cumplir mejor, o digamos, tener mejor rating y mejor performance en esa fórmula. Bueno, ahora imagínense que vienen a correr en PHRF y tienen todas esas inflexiones, y entonces vienen y contratan a alguien para que las alice. Entonces ahora son barcos lisitos, sin inflexiones. Y el barco aumenta la velocidad considerablemente. Entonces nos tienen que decir, miren, mi barco está modificado. Mi barco es un, no sé, Holland 34, y toda la popa está, digamos, aplanada de manera que sea todo lisito hasta atrás. Eso mejora la performance del barco y hay que declararlo, ¿sí? Y bueno, qué sé yo, agregar o quitar francobordo, cambiar carroza, todas las cosas que tengan de distinto el barco, las tienen que declarar. Eso es lo legal y lo necesario. Y bueno, con esto terminé con todo. Espero que les haya sido útil, y si quedan alguna pregunta, estoy acá para contestarla. Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuán preciso en la vida real es, digamos, obviamente las correcciones estas son necesarias y son muy buenas, pero si ponemos dos barcos bien diferentes en el agua, que ya lo habrán hecho probablemente, ¿no? Y hacer sus correcciones en las mismas condiciones, la realidad es ¿cuánto es de efectivo eso en general? Bueno, yo te voy a contestar con un sincericidio. Sí, por favor. Con un sincericidio, pero la verdad, tengo que hacerlo y lo hago en todas mis charlas sobre la fórmula, lo digo bien clarito. Los sistemas de handicap son un mal necesario. ¿Sí? O sea, la realidad es que los sistemas de handicap, todos, los más de fórmulas del BPP, de pim, pum, pam, y los sistemas de que los mide de tal cosa, todos son justos o injustos, son los justos que pueden, ¿sí? Pero todo regatista que viene de hace muchos años corriendo en sistema de handicap, esto lo tienen claro porque se lo han encontrado en un sistema de handicap, en el siguiente, en el otro, y se lo han encontrado en todos. Y todos saben que los sistemas de handicap hacen lo que pueden por tratar de igualar. Yo tengo mi convencimiento que los sistemas empíricos, como PHRF, son los que mejor lo logran, con sus grandes defectos también, en un montón de aspectos, creo que son los que logran los mejores resultados. Y bueno, qué sé yo, si vemos campeonatos, vemos que los tiempos corregidos están ahí parecidos, digamos, los campeonatos, especialmente los campeonatos donde vienen muchos barcos muy competitivos, con niveles muy buenos de tripulaciones, los tiempos corregidos están ahí. Pero bueno, tengo que contestarte de vuelta con esta frase que uso en todas: los sistemas de handicap son un mal necesario. Porque Gracias por la honestidad. Todos los barcos tenemos, todos los navegantes queremos barcos distintos porque nos gustan distintos tipos de barcos y distintas cosas, y distintos tamaños de barcos también, y la verdad que hacer una cosa perfecta que equipare perfectamente a todo, y la verdad que solamente Dios podría lograrlo. Muchas gracias. Con eso espero contestar tu pregunta. Perfectamente, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna más? Bueno. Gabriel. Sí. Guillermo Hughes te habla, Gabriel. Guillermo, sí. Sí, una leve consulta en las mediciones de casco. Cuando vos hablás de la medición horizontal, acertadamente, sí. La pregunta que te hago, ¿el nivel se pone en la carroza o en la cubierta? No. O sea, vos lo que tenés que lograr, vos tenés que medir horizontalmente entre dos plomadas, como se vio. Bien. ¿Sí? Es. Okay.
Ahora, lo que vos tenés que lograr es que cuando vos asentás el barco en tierra, en el varadero, el barco no quede asentado de proa ni asentado de popa, porque si no te va a dar una eslora más corta. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Sí, Bien. sí, te entiendo. Entonces, la manera de hacerlo es, vos agarrás un nivel, y cuando el barco está flotando en el agua, ¿sí? Sí. Un nivel en algún lugar del barco donde quede perfectamente horizontal, donde tengas la burbuja perfectamente ubicada como horizontal. Y ahí lo fijás. Perfecto. Lo fijás, Entonces, te acordás, entonces después está bien, cuando está lo bien, llevas está a bien. tierra, ahí pones el nivel y le haces al muchacho del varadero ir ajustando el asiento del barco hasta que la burbuja te vuelva a quedar en el mismo lugar. Correcto. O sea, en definitiva, yo en tierra lo que tengo que replicar es la horizontalidad de la línea de flotación. Exactamente. Listo. Muchas gracias. Un truco de astillero, disculpame, Willy Ungar acá, un truco de astillero, conseguiste una manguera de plástico larga, la llenás con agua y enrasás, bueno, el enrase del agua te va a decir si el barco está horizontal o no en la flotación. Perfecto, muy buen método. Ah, bien, perfecto. Lo mismo para el calado de banda a banda. Sí, las mangueras de albañil. Claro. Exacto. Sí, perfecto. Gabriel, Muchas gracias. Noches. Gabriel, hay una pregunta que hay en el chat que recupero acá. ¿Las velas se miden con sable o sin sable? Está lo mismo. Ok. Sí. O sea, lo que hay que medir, o sea, si vos le pones un batten y te curva la vela, bueno, simplemente estirala para que la vela quede derecha. Lo que tenés que medir es el ancho de la vela, ¿cómo se llama? Con la vela estirada, como dijimos, con la tensión de medición, de manera que nada te la haga más, nada te la arrugue por falta de tensión, ni te la arrugue por exceso de tensión. Perfecto. Bueno, me parece que podemos dar por finalizada la charla.